Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo panel del ciclo Voces que Suman, una propuesta que nació en La Voz desde Córdoba, pero que además integra un ecosistema de medios porque esta transmisión vía streaming la estás viendo a través de la plataforma de La Voz del Interior, pero también de los Andes, desde Mendoza, y de Vía País, desde Buenos Aires, además de nuestros perfiles en redes sociales. Bienvenidos también a todos aquellos que se suman por primera vez a esta comunidad, ¿sí? Y a ellos les contamos que Voces que Suman, cuando nace con un propósito, lo sostenemos, ¿no? Que es el de repensar el entorno en el que vivimos, ¿sí? Un entorno impactado por cambios tan profundos, tan dinámicos y acelerados. Bueno, hoy es el turno de repensar la movilidad, un tema que ha trepado mucho en la agenda pública. Bueno, si uno fuera al origen de todo esto y hablar de movilidad, la movilidad nos acompaña desde que somos especie, ¿no? O sea, fuimos nómades, luego sedentarios, y los cambios tecnológicos, los descubrimientos, los nuevos artefactos, las cuestiones culturales, la manera en que nos agregamos y armamos en ciudades, nos fueron tallando la forma en que nos movemos. Eso también está sufriendo nuevos cambios y hacia eso vamos a apuntar, ¿no? A las tendencias y en particular también a las soluciones que están emergiendo de parte de empresas, organizaciones e instituciones que integran el ecosistema. Mi nombre es Daniel Alonso y tengo el placer de moderar un panel con especialistas y con ejecutivos que nos van a ayudar a repensar este tema de la movilidad. Pero antes de arrancar, déjame justamente que te presente a las personas que hoy nos acompañan. Pablo Sibila es ingeniero industrial por la UADE y posee un MBA por la Universidad del SEMA. Se unió a Renault en 1994 y ha ocupado diversos puestos en sus más de 25 años de experiencia. Fue director financiero de Renault Argentina en 2010 y luego fue vicepresidente de Finanzas y Control para la región América. En la actualidad es el presidente y director de Renault Argentina. Eli Frías es ingeniera industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, donde además se desempeñó como docente durante más de 10 años. Desarrolló parte de su carrera profesional en Monsanto Company y se sumó a Uber en 2016. En la actualidad es Head de Operaciones de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay. Joaquín Di Mario estudió Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba y también egresó del capítulo local del Founder Institute, la aceleradora de empresas del Silicon Valley. Es cofundador de la Asociación de Emprendedores Tecnológicos y miembro del ecosistema emprendedor argentino. Es uno de los creadores de Wallaby, compañía en la que ocupa el puesto de CEO. Silvina Mochi es arquitecta e investigadora en temáticas urbanas en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue subdirectora de Planeamiento Urbano de la ciudad de Córdoba y asesora de ese municipio en desarrollo urbano. Es miembro de la Fundación Ciudades en Movimiento y de la red Placemaking a nivel global y latinoamericano, entre otros espacios. También forma parte del equipo del Hub Urban Forum de UniHabitat. Bueno, muy bien, hechas las presentaciones de rigor, lo primero que quiero hacer obviamente es agradecerles a quienes hoy nos acompañan. Voy a empezar, como siempre, tenemos un panel híbrido, personas que están aquí presenciales, otras que lo hacen conectados de manera remota. Desde Buenos Aires está Pablo Sibila, el presidente y director general de Renault Argentina. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, por tener la gentileza de permitirme conectar de esta forma virtual en una semana que por ahí la agenda no me permitía estar físicamente en Córdoba. Muchísimas gracias a vos por el espacio. También está junto a nosotros aquí en el estudio Eli Frías de Uber Argentina, Paraguay y Uruguay. Eli, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación, realmente muy feliz de volver a estar en este espacio. Buenísimo. Joaquín Di Mario, de la plataforma digital Wallaby, un emprendedor tecnológico
orgullo de que haya sido una plataforma nacida en Córdoba que hoy está escalando en otros países. Gracias, Joaquín, por estar. No, gracias a ustedes por invitarme. Un placer compartir el espacio con este panel. Y Silvina, de la Universidad Nacional, que estás haciendo tu tesis, además doctoral, relacionada con esto, ¿no? Con movilidad. Gracias, Silvina, por acompañarnos. No, gracias, Daniel, a vos por invitarme y por además abrir estos espacios de reflexión acerca de los temas importantes de la planificación urbana. Bueno, nos vamos a meter en tema, ¿sí? Nos congrega la movilidad. Y les propongo ir de lo general a lo particular, un poco como para poder describir qué es este fenómeno, por qué se habla tanto de movilidad, por qué la movilidad ha trepado en la agenda pública, y en particular qué hay detrás de esto. Quiero arrancar con Pablo, porque desde una empresa de la industria automotriz, lo primero que me gustaría conocer, Pablo, y ya esto yo lo escucho de muchas empresas de tu sector, es por qué las empresas automotrices empiezan a hablar de que ya son empresas de la industria de la movilidad. ¿Qué significa eso y qué significa movilidad para una empresa o como a un grupo mundial como ustedes? Bueno, buenísima esta pregunta y la verdad que está muy buena esta charla de esto que vamos a charlar un rato. Las empresas se empiezan a identificar como empresas de movilidad porque claramente hay un cambio de tendencia en los usuarios que es muy importante y que además se acentuó, vamos a decir, post pandemia, ¿no? Porque los hábitos, primero, de la gente han cambiado. Hoy en día es mucho más normal que las personas trabajen en formato híbrido y eso disminuye, por ejemplo, el flujo de vehículos. Globalmente, diría a nivel mundial. Segundo, porque las ciudades han cambiado y vemos que, vamos a hablar un poco de eso más adelante también, las ciudades son por ahí menos amigables hacia el transporte individual y mucho más orientadas al transporte multimodal, vamos a decirlo de alguna forma, y eso también cambia la forma de movilidad de la gente. Y tercero, porque las generaciones están cambiando y la relación que los jóvenes tienen hoy en día con los vehículos comparado a lo que teníamos o las que tenemos nosotros, por ejemplo, las personas de mi edad, es diferente, ¿no? O sea, la relación esa de querer tener un automóvil es un poco diferente a lo que era para gente de mi edad. Entonces, todo eso hace que las empresas tengan que replantearse su modelo de negocio y por eso es que las empresas empiezan cada vez más a trabajar en esto de brindar movilidad a la gente y no necesariamente de tener la propiedad de un automóvil. Y todo esto englobado además por este desafío de reducir la huella de carbono que tienen todas las compañías. Por eso es que empresas como Renault, por ejemplo, están muy fuertemente, ya desde hace muchos años, invirtiendo en vehículos eléctricos. Ya nos vamos a meter, Pablo, en algunas cuestiones particulares que vos marcaste ahí, pero antes de pasar la pelota me gustaría preguntarte, ¿qué entiende Renault por movilidad? Bueno, la movilidad para nosotros es permitirle a una persona desplazarse de un punto a otro, vamos a decir, de la forma que sea más conveniente para la persona. Y la movilidad, hay algún tema que es importante, que también esto uno va descubriendo a medida que va caminando, va haciendo este sendero, ¿no? La movilidad no es igual a nivel mundial, no es igual a nivel inclusive nacional. La movilidad es algo que es muy específico de las diferentes áreas de un país. Entonces no es lo mismo la movilidad en Buenos Aires que en Córdoba, que en Mendoza o que en Neuquén. Entonces las empresas también han entendido que las soluciones de movilidad son muy localizadas y que no se puede atacar, vamos a decir, con una estrategia común, mundial, inclusive nacional, a una problemática de movilidad, ¿no? Que cada lugar tiene su propia estrategia de movilidad. Por eso es que nosotros creemos que, o sea, no hay que generalizar cuando decimos, bueno, hacia el futuro es hacia, por ejemplo, un sistema de car sharing, por ejemplo, y yo te diría, bueno, depende. Una cosa es una persona que vive en una gran urbe, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, y otra cosa es una persona que vive, por ejemplo, en Neuquén o en Salta, que tiene una relación diferente o una necesidad diferente con los vehículos, ¿no? Así que eso, te diría, la precisión de lo que es movilidad cambia mucho en función del lugar en el cual uno esté situado, ¿no? Está claro. Fíjate vos que cuando nos vamos metiendo cada vez se complejiza, ¿no? Él y recién Pablo decía, no es lo mismo la movilidad en Buenos Aires que en Córdoba, que
O sea, hay una movilidad o hay demandas y responder esas demandas adaptadas a un territorio, a un espacio, ¿sí? ¿Cómo es que Uber ha hecho una lectura de esas cosas que pasan? Ustedes están en un montón de lugares, en un montón de ciudades. ¿Qué denominadores comunes has encontrado? Y después, ¿qué herramientas ya particulares eventualmente han tenido que aplicar? Sí, y es absolutamente así. O sea, creo que la movilidad la pensamos cada vez más desde un punto de vista de un ecosistema, desde la movilidad compartida, desde una movilidad que toma diferentes formas también de acuerdo a la ciudad a la que se opera. O sea, nosotros como visión de movilidad compartida y en estos años, con los cambios también que mencionaba Pablo de la relación de las personas con el auto y la relación con la movilidad, hemos estado buscando llevar la movilidad compartida a más personas y a más casos de uso de esas personas también, ¿no? En los 7 años que tenemos de operación en Argentina, ya más de 500.000 personas ganaron dinero usando la aplicación de Uber y más de 10 millones se tomaron algún viaje de alguno de los tipos de productos que ofrecemos, ¿no? Con lo cual, a nivel de Argentina, y seguimos expandiendo, tenemos ahora 19 ciudades y yendo un poco por más, y también buscamos incorporar estos distintos casos de uso, estos distintos modos. Incorporamos al taxi durante el año pasado y durante Q3 y Q4 logramos triplicar la cantidad de viajes. Hoy somos una solución de tecnología y de movilidad para el taxi. Y en cuanto a los casos de uso también de las personas, pensando, por ejemplo, en los cordobeses, tenemos más de 2.600 personas hoy manejando por mes en Córdoba, con un crecimiento que se dio entre septiembre y la última parte del año de más del 76%. Me voy a Mendoza porque creo que ahí tenemos un ejemplo interesante también de estos cambios y de dónde tenemos que estirarnos un poco en el producto para llegar a más gente, ¿no? Porque hasta ahora te conté, llegamos a más personas, pero llega un punto en el que hay ciertas situaciones, como ir a una bodega en Luján de Cuyo, donde la infraestructura local, donde la falta a veces de señal de celular o ser difícil encontrar un auto, hace que nuestras soluciones típicas no alcancen. Entonces ahí estuvimos haciendo pilotos con nuestro producto de reserva, con el cual la persona ya puede tener la seguridad de que si va a poder volver, que tuvo muy buena recepción entre los mendocinos. E incluso también estamos testeando nuestros productos de contratación por hora, que también para las provincias que tienen casos de uso de turismo fuerte, es un producto que se venía pidiendo mucho, es un producto que el turista necesita para sentirse cómodo y poder disfrutar mejor lo que nuestras ciudades ofrecen. Bien. Perdón, porque las soluciones evidentemente están surgiendo a partir de demandas, ¿no? De las demandas que ustedes leen, digo, y adaptadas a este tipo de cosas. Recién mencionaste, hay muchas cosas que van surgiendo, ¿no? Mencionaste cosas como la infraestructura, ¿sí? Quiero pasar a Joaquín, porque ustedes son una aplicación que surgió ya hace bastante tiempo aquí en Córdoba. ¿Qué leyeron ustedes en el territorio? ¿Qué leyeron de experiencia de servicio? ¿Qué estaban demandando los usuarios como para poder montar una solución? Y después me vas a contar seguramente la historia, porque la solución fue mutando. Pero, ¿qué fue lo primero que vieron? Sí, mirá, buena pregunta y voy a usar algunas palabras que ya mencionaron antes para ir de lo macro a lo particular, para entender algunas cuestiones de contexto. Primero, vos lo dijiste al comienzo que hoy la movilidad es un tema de agenda, en la agenda pública. Antes no lo era. Yo empecé a hablar de movilidad hace más de 10 años y tuve otros proyectos que no les fue bien, digamos, en el pasado, hasta que nace Wallet en 2019. Y me gusta mucho el concepto para explicar estas particularidades que dijo Pablo de que la movilidad se estudia por ciudad. Y eso es muy interesante entender. O sea, por ejemplo, vos sabés que Córdoba, por ejemplo, por poner el caso porque estamos acá, es una ciudad que es compleja analizar su movilidad porque para la cantidad de habitantes que tiene es muy extensa. Entonces, cuando vos empezás a analizar soluciones de movilidad eficiente, no sé, lo analizás desde el punto de vista del transporte público, que es uno de los medios o la columna vertebral que tiene la ciudad, es complicado diagramar el transporte público en una ciudad extensa, porque si vos, no sé, agregás paradas para que la gente no camine más, te disminuye la frecuencia. Si vos sacás paradas para que aumente la frecuencia, la gente camina más. Entonces, llegar a un acuerdo entre el operador, las personas y el sector público es complicado, ¿no? Y un poco nosotros lo que hicimos en realidad es, por ahí a diferencia de un Uber que salió con un modelo de ride-hailing donde, che, yo te pongo el auto y el usuario sube, transacciona, o una industria que hoy está cambiando, como dijo Pablo, de la automotriz, que se están transformando en compañía de servicio. Nosotros empezamos al revés. Dijimos, che, nuestro concepto es movilidad como servicio. Pongamos una solución en la ciudad, integrando múltiples operadores de transporte, y que nos permita entender qué tipo de usuario tiene cada ciudad, y a partir de ahí
poder relevar datos que luego se puedan utilizar para planificar la movilidad urbana. Perdóname que te interrumpa ahí, pero ya me la dejas picando. ¿Cómo fue ese diálogo? ¿Cómo fue ese diálogo entre los distintos actores del sistema para integrar? Complicado, además. A ver, anecdóticamente, para mí, hoy un gobierno operador es un actor clave en la movilidad. Y sin embargo, yo como emprendedor, capaz que un inversor te recomienda, ojo, no trabajes como gobierno. Hay que decirlo. O sea, ¿por qué? Porque es un ente grande, complicado de trabajar, ¿no? Pero la única manera de que la movilidad realmente sea eficiente, y más con el crecimiento que van a tener las ciudades en los próximos años, es que todos los que estamos trabajando en la movilidad trabajemos en conjunto. No hay manera de plantear una movilidad inteligente si un Wallabee, un Uber, un Renault, alguien que estudie la movilidad del sector universitario, no trabajamos en conjunto. Eso es, pero una pieza fundamental. Y no me sorprendería ver que en los próximos años nosotros los que estamos acá tengamos proyectos en conjunto. Ya me estoy tomando ese concepto con remarcador, pero déjame integrarla a Silvina para poder entender qué cosas están traccionando hoy a la movilidad para que pase a ser esto que decía Joaquín, un tema que está en la agenda pública. Porque antes no lo estaba y ahora sí. ¿Qué cosas están como telón de fondo generando incentivos diferentes para que nosotros pensemos en eso y nos movamos de manera distinta? Bueno, en realidad el tema de la movilidad siempre ha sido una variable en la planificación de las ciudades. Empieza a aparecer en la agenda pública porque empiezan a aparecer justamente, como decía Javier, tenemos que empezar en este ecosistema de movilidad, tenemos que empezar a trabajar juntos, el Estado, las universidades, las empresas, los emprendedores, para construir esas políticas públicas que van a permitir planificar las ciudades y diseñar el espacio urbano por donde se mueve la movilidad y por donde se mueven tanto los objetos como las personas. Entonces, en ese diseño del espacio urbano intervienen obviamente todos estos espacios y todos estos actores que hacen que la planificación sea conjunta. Es muy difícil hoy pensar la planificación de una ciudad o de una política pública solamente desde el Estado o solamente desde las investigaciones de una universidad. Es muy importante este diálogo y yo creo que, y acelerado esto también por el proceso de la pandemia, hemos empezado a sentarnos en la mesa de debate y en la mesa de planificación. Digo, tenemos los datos, que son los que quizás aportamos desde las universidades, tenemos las tecnologías, entonces es hora de empezar a planificar nuestras ciudades a partir de esas variables. Claro, quiero volver con Pablo, porque siempre sobrevuela este concepto tan transversal de la sustentabilidad, ¿cierto? Pablo, ¿cómo es que lee Renault este fenómeno de la sustentabilidad? Vos recién ya mencionabas varias cosas en las que ustedes estaban involucrados, carbono neutral o el desarrollo de automóviles con nuevas tecnologías. Contame cómo es o cómo ha sido ese relato dentro de la industria y cómo se ha plasmado en acciones concretas. Bueno, mira, primero te diría desde el punto de vista de la neutralidad de carbono, Renault tiene un compromiso muy fuerte hacia la neutralidad de carbono. Recordemos que a nivel mundial Renault fue una de las marcas líderes en hacer vehículos eléctricos a gran escala, vehículos eléctricos, vamos a decir, accesibles, ¿no? Así como en su momento nosotros dijimos, por ejemplo, con el vehículo Duster, Renault democratizó las 4x4, también dijimos, Renault democratizó los vehículos eléctricos con el lanzamiento ya hace tiempo, hace más de 10 años del Zoe, que es un vehículo realmente que fue el vehículo eléctrico más vendido en Europa. En Argentina fuimos la marca que lanzó el primer vehículo eléctrico en Argentina, 100% eléctrico en el año 2018, con el Kangoo ZX, se llamaba en ese momento, que ahora va a ser reemplazado por el Kangoo E-Tech. Entonces Renault tiene realmente un compromiso muy fuerte con el vehículo eléctrico. Déjame decirte antes que me olvide, Renault es líder en venta de vehículos eléctricos en América Latina, y eso también es muy importante y demuestra el compromiso de Renault con esto, ¿no? Pero no solamente de vehículos eléctricos, está también ligado a, por ejemplo, en Europa, Renault tiene una fábrica, la fábrica de Flan, que es una fábrica muy importante en Francia, que es una fábrica que hace refactoring de vehículos, y cualquier persona puede decir, pero ¿cómo puede ser eso? Eso atenta contra el negocio de vender vehículos 0 kilómetros, porque básicamente lo que hace es tomar vehículos usados que están en el mercado y los readecúa, los rediseña de vuelta para volver a inyectarlos en el mercado nuevamente como vehículos, vamos a decir, usados, pero casi nuevos, ¿no? Y eso es parte justamente de la estrategia de Renault de reducir los niveles de, vamos a decir, de desperdicio que hay en el mundo moderno
y justamente reducir la huella de carbono, en parte de la estrategia. Así que te doy 2 ejemplos ahí, hay muchos más, ¿no? Pero para nosotros es un compromiso muy fuerte del CEO, empezando por el CEO y después de todos nosotros. Recién charlábamos aquí y surgía este tema del diálogo con otros actores, ¿no? O con otros integrantes del ecosistema. ¿Qué experiencia han tenido ustedes? Te quiero preguntar a nivel mundial, primero porque seguramente hay cosas que han ocurrido en otras playas, y luego aquí en nuestro territorio. ¿Qué experiencia han tenido en diálogos con otros actores del ecosistema de movilidad? Bueno, te puedo decir, a nivel mundial tenemos algunos acuerdos con compañías de movilidad, bueno, como Uber o su competidor. A nivel local lo conozco a Joaquín de hace ya algún tiempo, hemos tenido algunas charlas con él, hemos trabajado en algunos proyectos o ideas de proyectos. Esto es algo que de vuelta uno va aprendiendo a medida que va avanzando. Es algo, yo creo que acá lo importante en lo que es movilidad es que nadie, vamos a decirlo de una forma, nadie se las sabe todas, porque además el mercado es muy dinámico y uno nace con una idea y tiene que ir, bueno, palabra que Joaquín conoce muy bien por ser una startup, tiene que ir pivoteando constantemente para ir adaptándose a las características del mercado. Y algunas cosas que uno descubre también, por ejemplo, en algunos proyectos que estamos desarrollando, que hemos hecho, que, por ejemplo, lo que es vehículos, por ejemplo, como el caso de Uber, a veces uno va por un camino de decir, bueno, voy a dedicarme a alquilar vehículos de tipo usuario, y uno descubre también que el usuario, por ejemplo, de Uber, termina en la utilización de un vehículo, no solamente como... Te interrumpo, Pablo, ahí, discúlpame que te interrumpa porque vos sabés que te perdíamos en la última parte del audio. Te pido que retomes el último concepto que nos estabas contando. Perdón, sí. Ahora sí. Entonces, decía que, por ejemplo, en el caso de vehículos, no sé, como Uber, nosotros hemos estado haciendo algunos proyectos, algunos pilotos sobre ese tipo de cosas, de proyectos, y lo que vemos es, por ejemplo, que el usuario de Uber no solamente tiene el vehículo para trabajo, sino que también al final termina usándolo para uso personal, familiar. Entonces, la utilización que se le da al vehículo cambia con respecto al concepto que uno tenía tal vez originalmente. Uno como marca, como automotriz, dice, bueno, voy a usar este vehículo y se lo voy a alquilar a los usuarios para uso de trabajo, y al final después vemos, hoy los vehículos son rastreados, entonces uno ve el uso que tiene el vehículo, las condiciones de utilización, y uno ve que finalmente el vehículo después termina siendo utilizado una gran parte del tiempo como vehículo familiar, y entonces le hace repensar mucho el modelo de negocio, ¿no? Entonces eso es algo que es iterativo, es constantemente, uno se tiene que ir adaptando, y va aprendiendo en este camino, y por supuesto en este camino uno no puede hacerlo solo, sino que tiene que dialogar, como dije antes, con absolutamente todas las personas que son parte de este ecosistema. Por eso la palabra ecosistema creo que va perfectamente con lo, digamos, con lo que es este negocio, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hubo una pregunta que me quedó picando, la quería hacer al principio, me la olvidé y ahora la tengo. Que era recoger un poco el hilo. A veces volver a hablar de la pandemia es medio raro, pero sigue estando, digamos, como una especie de bisagra que ha impactado. ¿Qué quedó de la pandemia, no? Porque hubo cambios, obviamente, disruptivos, obligados. Eso fue generando, pareciera, aceleración de otras tendencias que ya venían o cosas nuevas. Eli, ¿qué quedó de la pandemia en el cristal desde donde ustedes ven el servicio de movilidad? Sí, hablábamos hace un rato de cómo todo va cambiando y qué es lo que necesitan los diferentes usuarios. Creo que el usuario o las personas nos movemos distinto hoy, post pandemia, que lo que hacíamos antes, ¿no? Algunas costumbres volvieron y otras no tanto. Nosotros, por ejemplo, vemos muy claro que lo que eran las horas pico de la mañana y las horas pico de la tarde ya no están tan marcadas. O sea, tenés un horario que se estira un poco más a la tarde, un horario de vuelta que empieza más temprano, incluso con las salidas nocturnas y las salidas sociales, o sea, que en proporción crecieron, ¿no? Porque lo que comentaba Pablo también del trabajo híbrido hace que ese horario más pico de la ida a la oficina esté un poquito más desdibujado. Sí. La noche empieza más temprano y se ve muy claramente diferenciada la salida a comer y la salida de temprano que la salida de madrugada, que también es de otro grupo demográfico, ¿no? Entonces vemos estos cambios y vemos cómo va mutando la movilidad. También vemos
viajes más cortos, un uso más fuerte del barrio y el entorno más inmediato, que creo que fue una costumbre que tomamos también durante la pandemia. Y por eso ahora estamos incorporando un acuerdo con Tembici, por ejemplo, para tener bicis y micromovilidad en nuestra plataforma, ¿no? Porque el viaje, cuando pensábamos, y recién hablábamos de sostenibilidad, el viaje corto muchas veces es más eficiente y más sustentable a través de opciones de micromovilidad. Y más allá de vehículos eléctricos, que es una de las partes de la solución, en esto de pensar en conjunto, con lo que no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros, es cómo diseñamos que cada momento de movilidad en la vida de las personas sea la forma más eficiente, más segura y más práctica para todas las personas que nos movemos en nuestras ciudades. Déjame ir con Silvina porque contaste cosas que tienen que ver con planificación, ¿viste? Esto que se habla de las ciudades de 15 minutos, esto de la micromovilidad que recién mencionó Eli, que es eficiente si vos tenés los servicios cerca, de lo contrario es simplemente un desplazamiento casi físico y nada más. ¿Cómo ves que están respondiendo, digamos, todo el ecosistema con la interacción pública-privada, a este tipo de hábito o a esta demanda? En realidad, desde la pospandemia, lo Sí. que nos quedó de la pandemia es el uso del espacio público. Si recordarán, en el momento de aislamiento, los únicos espacios que podíamos usar eran los espacios abiertos que teníamos en nuestros barrios o en nuestros espacios de cercanía. Y eso enriqueció este concepto de la ciudad de 15 minutos, que es un concepto que viene desde París, una ciudad absolutamente diferente a la nuestra, pero algunas cuestiones que son las que quedan, que son esto del uso del espacio público, de los espacios abiertos fundamentalmente, y cómo nos trasladamos en estos espacios cortos, como decía Eli, que en realidad son mucho más sustentables, pero también tenemos que tener la infraestructura de servicios de cercanía para que estos traslados cortos se puedan llevar adelante. Digo, cuando uno empieza a planificar una ciudad, empieza a pensarla desde que sea una ciudad compacta en su morfología, que sea cohesionada socialmente, que en esos espacios públicos el diseño urbano de esos espacios públicos tengan en cuenta a distintas variables de la sociedad. Digo, si pensamos el diseño del espacio urbano desde las infancias, desde las ancianidades, empiezan a ser ciudades más inclusivas. Sí. Entonces, ¿cómo es el traslado de los niños? ¿Cómo es el traslado de las personas mayores? ¿Cómo es el traslado de la faja etaria que va a trabajar? Que ya, como decía Eli recién, los origen y destino de la movilidad se han modificado, por ende el espacio público y el espacio urbano se ha modificado. Ya no vamos tanto a la oficina, ya no vamos tanto a la universidad a estudiar, porque las tecnologías nos permiten que sean de modo virtual. Sí, claro. Entonces el trabajo remoto, el estudio remoto, hace que los movimientos en la ciudad sean diferentes. Entonces, ¿qué tanto están preparadas nuestras ciudades con nuestras lógicas territoriales para esas modificaciones que no eran esperadas, pero que la pandemia aceleró? ¿Y qué tanto están preparadas? Bueno, la solución, no sé si me estoy adelantando, pero la solución creo que tiene que ver con la planificación y con el manejo de datos, como decía antes. Bueno, tenemos ya nos los vamos a datos meter ahí. Y tenemos la tecnología. Perdón podemos que te planificar. interrumpa justo cuando dijiste eso, porque sí, efectivamente nos vamos a profundizar, pero dijiste planificación, perfecto, manejo de datos. Wallaby tiene una experiencia, que es esto que haber nacido como una plataforma de servicios, se recoge una demanda, pero se recogen datos. ¿Qué has leído en esa colecta de datos de lo que venía ocurriendo antes de la pandemia, en pandemia y ahora? Bueno, a ver, un poco Eli estuvo comentando, cuando uno analiza datos, cómo empiezan a cambiar algunos hábitos de movilidad de la gente. No voy a hablar de lo que ya sabemos, movilidad híbrida que hizo que el desplazamiento casa y trabajo cambie de ser todos los días a ser 2 o 3 días por semana, y eso influye mucho en los hábitos de la movilidad de la persona. Y como recién decía Silvina, el camioneta también nos hizo querer salir de nuestra casa y usar el espacio público, pues estamos encerrados, sí, ¿no? Claro. Pero antes de responderte puntualmente, me parece muy buena la observación, y tratando de unir lo que recién comentaron, vos decías que este concepto que venía de París, ¿no? Yo estuve en Francia hace un mes atrás, en París, en un evento de movilidad. No tuve la suerte de conocer a Renault en Francia, pero estuve ahí. Y mirá, yo salí de un evento, me tomé un scooter eléctrico para ir a visitar la Torre Eiffel. Mira. A las 2 semanas, París decreta una ley que saca los monopatines de la vía pública, por reclamos de la gente mayor que no estaba conforme con cómo se estaban dando las cosas. Entonces,
quiero el concepto que dijo Pablo de nadie tiene la bala de plata acá. Esto cambia completamente y cambia en los diferentes territorios. Y hoy la micromovilidad, que depende de una buena infraestructura, de golpe no está adoptada por cierta porción de la población que hace que se vete una ley y se saquen los monopatines de la calle. Entonces, nada, me refuerzo el concepto de, en estas tendencias que se viene, electrificación, que tiene que ver y cambia un montón el paradigma de la ciudad, las plataformas como Uber, que nadie va a negar, nos guste o no, y después con todos los problemas que Eli debe tener en su operación, cambió el paradigma de la movilidad. Gracias a Uber empezamos a hablar de un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, está bueno reforzar de que nadie sabe todavía cómo se retransforma. Podemos ver y entender qué es lo que hay que hacer, pero nadie tiene la bala de plata. Entonces hay que irlo trabajando entre los actores que estamos. Y volviendo, y te respondo ahora el tema de la pregunta, a ver, cambiaron mucho los hábitos. De hecho, acá en Córdoba, cuando después de la pandemia, las empresas que ofertaban el servicio de transporte público, por ejemplo, debían cambiar su oferta porque si no se fundían. Sí, claro. Pero al mismo tiempo, cambiaron su oferta, pero no conocían y no entendían la demanda, la nueva demanda de movilidad de las personas. ¿Y eso cómo se trabaja? Con datos. Se pusieron datos agregados y anonimizados. Claro, porque cuando uno habla de datos, no, son datos anónimos. Sí, nos ponemos nerviosos a veces. Exactamente. Que nos permitieron entender cómo eran los nuevos pedidos de movilidad de la gente, o sea, cómo querían desplazarse, de qué punto hasta otro punto y cómo cambiaron, versus la nueva oferta de las empresas. Y así se cruzan esos datos y se llega a un consenso para que tanto el operador, el ciudadano y el gobierno puedan convivir en paz. Y eso se logra con datos y con planificación urbana, como decía Silvina. Súper interesante. Y ya nos vamos a meter en casos concretos. Estamos repensando la movilidad, estamos en una transmisión vía streaming por la plataforma de La Voz, desde Córdoba, por los Andes, desde Mendoza, por Vía País, desde Buenos Aires, además de nuestros perfiles en redes sociales. Están surgiendo un montón de cosas que nos ayudan a retroalimentar. Bueno, recién Joaquín decía, esto es tan dinámico que nadie tiene la bala de plata. Y este ciclo va por eso también, ¿no? Para repensar y aportar ideas que ayuden a entender la dinámica de los cambios que estamos experimentando. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos a seguir repensando la movilidad. Estamos de vuelta por las plataformas de La Voz, de los Andes, de Vía País, por nuestros perfiles en redes sociales, en este nuevo panel del ciclo Voces que Suman, en el que estamos repensando la movilidad. Y después de la primera parte, ahora nos metemos en lo concreto, en las soluciones que hoy ya se están poniendo en juego y las soluciones que además seguramente se están pensando y desarrollando para mediano y largo plazo. Pablo, quiero ir con vos para conocer desde Renault la experiencia. Un poco ya lo adelantaste, ¿no? Hay todo un vertical que está focalizado en los vehículos eléctricos. ¿Hacia dónde está yendo Renault en soluciones concretas en movilidad, Pablo?
Bueno, primero, vehículos eléctricos en Europa es muy clara la estrategia. En Europa, Renault definió que hasta 2030 o a partir de 2030 todos los vehículos que se van a comercializar bajo la marca Renault, recordemos que Renault tiene 4 marcas y ahora empiezo a responder después en la segunda parte de la pregunta. Ujú. Todo lo que es Renault va a ser vehículo eléctrico en Europa a partir del 2030. Y después hay una marca que se llama Mobilize. Y esta marca que se llama Mobilize justamente está eh, buscando su camino, es la forma, yo lo definiría de esa forma, porque según el pedido del CEO, esa marca tiene que representar en el futuro 30% del business de Renault, esas son las ambiciones, pero efectivamente, como también contaba Joaquín, esto es algo que es súper dinámico, entonces todo el tiempo la compañía está adaptándose como si fuera una startup, vamos a decir, una compañía de tecnología. Esta marca Mobilex es una empresa, es una startup o una empresa de tecnología dentro de una empresa tan clásica como lo es una industria automotriz que tiene 120 años, ¿no? Lo que en el sector Y hay, tecnológico se conoce como spin-off, digamos, que crece adentro de otra empresa, se desarrolla. Y de paso te pregunto, Mobilize está pensado como que una plataforma de servicios integral que permita dialogar con otros actores del sistema. exactamente. Hoy en día Mobilize está más enfocada principalmente en lo que se llama VAS, que es Vehicle as a Service, pero también en el futuro va a empezar a desarrollarse sobre MaaS, que es Mobility as a Service. Entonces, hoy como nuestro negocio core es el vehículo, está aportando distintos vehículos que son eléctricos hacia lo que es Vehicle as a Service, ¿no? Y por supuesto trabajando, por ejemplo, en lo que es la última milla, y trabajando en todos esos tipos de negocios, foco principalmente en Europa y después de eso empezará a derramar para lo que es América Latina. Nosotros en lo que es Argentina, por ejemplo, bueno, foco en vehículos eléctricos a partir del segundo semestre, vamos a empezar a traer toda la gama de vehículos E-Tech en Argentina, lo que es Megane, Kangoo, que es la continuación de lo que decíamos el Kangoo ZE, que ahora se va a llamar Kangoo E-Tech, y Quid. Y con el Quid también estamos rompiendo, queremos romper un paradigma que es democratizar el vehículo eléctrico en América Latina, porque los vehículos eléctricos en América Latina son vehículos más bien premium, de hecho nosotros vamos a traer uno de esos vehículos, que es el Megane E-Tech, pero lo que sí podemos adelantar, si bien no puedo hablar de precios aún, es que sin lugar a dudas el Quid E-Tech va a ser el primer vehículo eléctrico accesible de América Latina. Si yo fuera un periodista de producto, viste, bueno, esto le cuento a quienes nos están viendo, los periodistas de producto que siguen la industria automotriz se especializan en eso, ¿no? En qué trae cada auto, los componentes, lo que puede realizar. En el caso de vehículos eléctricos de esto que vos me estás contando, ¿de qué autonomías estamos hablando? Y ya te digo por qué te hago esta pregunta, pero ¿de qué autonomías estamos hablando en cada modelo? Mira, estamos hablando de autonomías importantes. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de un Megane E-Tech, de autonomía superior a los 450 kilómetros. En el caso de un Kwid, estamos hablando de autonomías de 300 kilómetros. Y es muy importante este tema para los que hoy no son usuarios de vehículos eléctricos, para que sepan que en el caso de uso urbano, estos vehículos son principalmente diseñados en su concepción para ser vehículos urbanos, que cuando estás dentro de una ciudad y frenás o dejas de acelerar, la batería, el sistema es regenerativo, o sea, la batería se carga nuevamente. Entonces, cuando hablas de un vehículo, por ejemplo, como un Megane E-Tech, para un uso urbano dentro de, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Córdoba, eh, te digo que tranquilamente puedes circular toda una semana con el vehículo sin cargar la batería. Y si después tenés un minuto, yo te cuento, yo fui usuario de vehículo eléctrico. Cuando viví en Brasil tenía un Zoe, el Zoe la generación anterior de 300 kilómetros, hacía en promedio 70 kilómetros por día, porque nuestra fábrica en Curitiba, yo vivía en el centro de la ciudad y la fábrica está a 30, 35 kilómetros, y a pesar de eso cargaba el vehículo 2 veces por semana y era un auto que tenía un poquito menos de 300 kilómetros de autonomía y hacía 70 kilómetros por día. Entonces, para que la gente le pierda un poco el miedo, el tema con el vehículo eléctrico es superar la barrera psicológica de la ansiedad del usuario, ¿no? Que con el vehículo a nafta, a combustible, dice, bueno, puedo cargar en cualquier lugar, y una vez que uno se acostumbra a que el vehículo eléctrico se regenera constantemente la energía y dentro de la ciudad realmente uno puede salir de su casa con la batería llena y volver a su casa después de haber usado el auto 20, 30 kilómetros con la batería y la misma situación, llena otra vez porque el auto fue regenerando
carga todo el tiempo, ¿no? Eso es un tema que cuando uno empieza a ser usuario de vehículo eléctrico descubre eso y es apasionante, es muy interesante. Claro, te preguntaba esto de la autonomía porque, bueno, culturalmente nosotros nos subimos al auto y vamos para todos lados con el auto. No solamente es el desplazamiento en las ciudades o en las metrópolis, sino que viajamos, hacemos largas distancias. Y aquí también hay otro paradigma, hay un paradigma nuevo. En otras ciudades en el mundo se utilizan los city car para las ciudades justamente y después se utiliza otro tipo de vehículo o se alquila. Ni siquiera sos dueño a lo mejor, sino que lo alquilas para hacer otro tipo de traslado. Supongo que, bueno, todo esto es gradual, ¿no? Porque todo esto va a ir de a poco porque va generando también cambios de hábitos, ¿sí? Absolutamente, totalmente. Pero igual, por ejemplo, si hoy vos tuvieras un Megane E-Tech o cuando tenga la oportunidad de testear un Megane E-Tech, que lo lanzaremos en un segundo semestre, hoy la autonomía, por ejemplo, ya te permite hacer un Buenos Aires, Mar del Plata sin problema. Y además podés parar, por ejemplo, así como vos parás a mitad de camino para cargar combustible y tomarte un café, hoy en día hay cargas rápidas y vos podés parar a mitad de camino, tomar un café y en 20 minutos tener la batería nuevamente cargada al 80%, ¿no? Y eso es uno de los temas que son súper importantes en los vehículos eléctricos, que como todo, como cualquier tecnología nueva, cada vez van a ir ganando en velocidad de carga y en autonomía. Ya, la última pregunta sobre esto. Me puse medio temático con el auto eléctrico. Tengo No, es que aspiraciones. es un tema, es un tema apasionante, muy interesante. No, seguro, pero recién mencionabas la carga, ya nos vamos a meter en eso porque depende de infraestructura, ¿no? Pero ¿son vehículos que se pueden cargar en el hogar, por ejemplo, en la red domiciliaria? Sí, sí, absolutamente. Nosotros preconizamos la carga domiciliaria. De hecho, hoy en día en muchos países en Europa es obligatorio, por ejemplo, que los edificios nuevos, las construcciones nuevas, tengan ya los cargadores incorporados en los estacionamientos. Eh, es algo que normalmente se vende aparte. Vos compras el auto y puedes comprar ese cargador Wallbox, que realmente no tiene un costo tan importante, y la verdad que te facilita mucho la vida. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, cuando vivía en Brasil, lo cargaba en la oficina. En la oficina nosotros tenemos varios cargadores, iba a trabajar y mientras estaba trabajando lo dejaba cargando, había cargadores en los centros comerciales. Entonces hay muchos lugares donde hoy en día se puede cargar, pero lo ideal, si te compras un vehículo eléctrico, es que tengas el cargador en tu casa y lo dejes cargando a la noche. Ya, clarísimo. Paso a Eli. Recién, Eli, en el bloque anterior contabas algo que a mí me interesó, que ya son soluciones concretas y sobre todo soluciones adaptadas al contexto, adaptadas al territorio, como el caso de Mendoza que decías, donde la infraestructura no permite una señal, pero sí ustedes desarrollan soluciones para hacer una reserva. Contame ejemplos de ese tipo de soluciones concretas en movilidad. O sea, nosotros estamos buscando la facilidad del usuario, realmente poder acompañarlo en todos sus momentos de movilidad y también con un gran objetivo de sostenibilidad, ¿no? O sea, Uber tiene, alineado a lo que contaba Pablo, un objetivo de 0 emisiones para 2040. Recién, y es algo que ya está ocurriendo, o sea, sin irnos muy lejos, del otro lado de la cordillera, en Chile, venimos del lanzamiento de Uber Green, donde ya tenemos una opción de movilidad eléctrica, y en Uruguay, que es uno de los países que gestionamos con mi equipo, es algo que está ocurriendo naturalmente hasta por el diseño mismo de la ciudad, por involucramiento del sector público y por el costo del combustible, ¿no? Ya es parte de nuestra realidad, pero creemos que en esta sustentabilidad y en esta integración es el mejor viaje para cada momento, no es solo el vehículo eléctrico, es cuándo tengo que usar un vehículo eléctrico, cuándo tengo que usar una bici, como la incorporación que hicimos recientemente, cuándo tengo que reservar para no tener una diferencia de tiempo. Y creo que apuntamos con eso a este siguiente nivel en sostenibilidad y flexibilidad que es la multimodalidad. O sea, tenemos que llegar, ya tenemos que incorporar el transporte público dentro de nuestra aplicación para que el usuario pueda ver, llego más rápido en colectivo, entonces me voy en colectivo. Pero pensemos, imaginemos un mundo donde el recorrido completo está diseñado para ser más eficiente, donde el precio del viaje ya está incluido en todo, donde hacemos fácil ser mejores en la movilidad, ¿no? Y como tercer paso más adelante de eso, y creo que ya hablando de nuestra visión de sustentabilidad, es pensar la sustentabilidad de la movilidad sola no alcanza. Ya es parte de un ecosistema que también habla de la sostenibilidad de las ciudades. Sí, claro. Y lo que nos contaba Silvina. Te voy a dejar solo un dato. En Estados Unidos, por cada auto, y con la cantidad de autos que están en Estados Unidos, hay 8 espacios de estacionamiento. 8. ¿Qué podríamos hacer con todo ese lugar, no? Si nos moviéramos mejor. ¿Qué podríamos hacer con todo ese espacio y cuánto podríamos ganar
con personas que están aprovechando el espacio público y moviéndose de la forma más eficiente, de la forma más ecológica, de la forma más rápida y de la forma más cómoda, todo al mismo tiempo. Bien. Y eso se logra solamente con el compromiso de lo académico, lo público y lo privado en conjunto. Mencionaste lo de Uber Green, perdón, en Chile. Tengo entendido que ustedes también tienen objetivos de carbono neutral. ¿Cómo es que están trabajando sobre eso? Sobre todo con los pies en este territorio. Sí. Sí, a ver. O sea, nuestro objetivo es a nivel global y justamente empezamos a trabajar en países que ya están más avanzados en lo que es electromovilidad, directamente avanzando hacia el auto eléctrico, como puede ser el caso de Chile, en el caso de Uruguay. Creo que en Argentina estamos un paso más atrás, pero estamos empezando a entender y tener conversaciones sobre cómo integramos, primero cómo vemos la disponibilidad de los vehículos, ¿no? Sí. Que ha sido un problema de estos últimos años. Y te diría que no solo de los eléctricos, ¿no? Más de la situación macro argentina. Sí. Después, cómo trabajamos en el sector público para que la infraestructura exista, ¿no? O incluso en la regulación de Mendoza existen beneficios para el vehículo eléctrico. Pero además del beneficio regulatorio necesitamos que los conductores tengan disponibilidad para cargar, que puedan acceder a un vehículo eléctrico y todavía que eso les haga sentido en sus ganancias personales, ¿no? Porque están haciéndolo como una forma de ingreso. Entonces estamos trabajando un poco todas esas puntas del ecosistema para que la solución natural sea ir a la eléctrica. O sea, que sea lo que nos conviene a todos. Y creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Se entiende. Silvina, quiero ir con vos. Vos participás de muchas organizaciones, lo que te permite tener conocimiento de fenómenos que están ocurriendo en otros lugares, viajar también, conocer otras realidades. ¿Qué cosas has visto? Porque es cierto que uno tiene que pensar en adaptar soluciones al lugar, al territorio, al contexto. Pero ¿qué cosas has visto que te han llamado la atención que también eventualmente pueden ser llevadas a cabo aquí? Sí, en realidad, como decía Pablo recién y contando de las autonomías de los nuevos autos eléctricos, yo mientras él lo contaba recordaba que hace unos años en proyectos de diseño urbano decíamos, bueno, ¿dónde van a estar las cargas de los autos eléctricos? Y en realidad con la tecnología avanzó, la autonomía ya no es necesario que en el espacio urbano haya cargas porque como decía Pablo, con cargarlo una vez a la semana. Por ejemplo, eso es un dato que nos hace alejarnos de la planificación tradicional de las ciudades para empezar a pensar en planificaciones sumamente dinámicas. Ajá. Y Pablo recién nombraba el año 2030. Creo que el año 2030 es va a ser un año de quiebre fundamental en la movilidad. Muchas ciudades europeas lo han puesto como el horizonte para dejar de utilizar autos a combustión e incorporar autos eléctricos. Algunas ciudades como Milán, por ejemplo, que estuve el año pasado, pudimos observar que a partir del centro histórico hay algunos anillos que se van creando de años donde tienen que dejarse de utilizar autos en combustión. Si yo tengo un auto a combustión, no puedo ingresar en cierto perímetro de la ciudad. Y esto en 2030 va a ser toda la ciudad. Entonces, eso tiene un correlato directo con la planificación y el diseño del espacio urbano. Recién Eli decía, bueno, ¿qué van a pasar con los estacionamientos? Bueno, es algo que los planificadores nos estamos preguntando. Por ejemplo, hablar de la micromovilidad. A nosotros hoy, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, nosotros tenemos una comunidad de 100.000 personas que todos los días van a Ciudad Universitaria y muchos de los estudiantes y docentes van en bicicletas eléctricas, van en monopatines. Y nos pasa que no tenemos dónde dejar esos monopatines. Entonces yo tengo el aula donde le doy clases a mis estudiantes llenas de monopatines, porque no están pensados esos espacios. Porque digo, yo me traslado, pero después la actividad que voy a llevar adelante, estoy un tiempo, ¿qué pasa con esos objetos? Entonces, los espacios de estacionamientos se vuelven más pequeños, se vuelven diferentes. Entonces, también la planificación de eso que decía yo antes del espacio público es cómo pensamos y cómo planificamos el espacio público y los espacios que antes eran estacionamientos y hoy ya no lo son, cómo se incorporan en el diseño urbano de la ciudad. Claro. ¿Para qué lo usamos? Exactamente. Y otra cosa que cuando hablamos de movilidad, siempre hablamos de la micromovilidad, la movilidad, y hay algo que siempre nos olvidamos en la movilidad, que es el peatón. El peatón también se traslada por la ciudad y no solamente son traslados, sino también tiene que ver con el peatón, con el disfrute del espacio calle, con el disfrute del espacio público. Entonces, también planificar los espacios para los peatones en convivencia
con la micromovilidad y con la movilidad tradicional. Coincido y hay una idea de fuerza también. Creo que detrás de todo esto también está mejorar nuestra calidad de vida. Exacto. ¿no? Siempre el En objetivo todo es sentido. mejorar la calidad de vida. Joaquín, te incorporo en este segmento para hablar de las soluciones, el mapeo que ustedes hicieron con Wallaby y lo que proponen y hacia dónde es que escala la plataforma. Sí, a ver, primero nosotros siempre el foco va a ser la persona, el ciudadano, y lo pongo en el contexto de ciudadano porque no es solamente la movilidad. De hecho, obviamente siempre vas a preferir una movilidad activa, que sea caminata o una bici, a un scooter eléctrico, porque estás haciendo además ejercicio y es salud. Entonces, es un concepto amplio, ¿no? Con eso en mente, nuestro foco siempre va a ser que esa persona se desplace de un punto A a un punto B de la forma más eficiente. Y ahí tenés que tener en cuenta distancias, tiempos, costos, imprevistos, su comodidad, en qué prefiere moverse, ¿no? No es lo mismo una persona que se mueve en una bici y se sube a un subte, a una persona que se desplaza en buses, en colectivos, a una persona que prefiere el ride-hailing como medio de transporte. Entonces, siempre nuestro foco va a ser cómo te puedo brindar el mejor asistente de viajes para que vos puedas hacer ese desplazamiento. Y en base a eso, después poder aportar todo lo que conocemos de la movilidad para la planificación urbana. Y me quedo con unas cositas porque me gusta ir uniendo y hay unos números que me resultaron súper interesantes. Yo no tenía el dato por cada persona 8 estacionamientos, me parece una locura. Claro. Y eso fue porque en el pasado las ciudades fueron construidas en función del automóvil. Y hoy ese paradigma cambia. Y el paradigma, a ver, mejor número para representarlo es lo que dijo Pablo. El 30% de la facturación en el futuro tiene que venir por Mobilize. Es un número enorme. Yo no sé cuánto factura Renault del mundo, pero es un 1 con muchos ceros, digamos. Bueno, el 30% va a venir de una nueva marca que representa a la movilidad. Que obviamente hoy va en un vehículo as a service para transformarse después en un movilidad as a service, porque también hay que ir entendiendo los momentos del cambio de la industria, ¿no? Pero me parece que está claro, esto que comentabas vos, que hoy con las Naciones Unidas poniendo los objetivos a 2030 diciendo, che, hasta acá llegamos porque no podemos seguir así, no podemos seguir de la misma manera. Y eso está claro, y nuestras soluciones tienen que entender eso. Porque el día de mañana el que no se adapta en esta industria muere, digamos. Es así. Está bueno que lo hayas planteado de esa manera porque nos abre la puerta para ir entrando en el cierre y en las conclusiones. Y sigo con vos, Joaquín. Tenemos este tema, la movilidad, el fenómeno, los cambios, lo dinámico que es, las transformaciones. Está en la agenda pública. ¿Qué cosas ya están habladas, más o menos? Pero lo que más me interesa, ¿qué cosas faltan poner en discusión en esa agenda pública para que podamos ir a ese vector de una mejora de calidad de vida? Mirá, me parece que lo puedo un poco comparar, por ejemplo, con lo que está pasando en Europa, con la Unión Europea, donde creo que acá en esta región, porque allá están bastante más avanzados en algunos conceptos, falta todavía meter en la agenda algunas leyes que promuevan a una movilidad eficiente. ¿En qué sentido? Vos en Europa ya tenés zona de baja emisión, obligatoria para las ciudades, ¿no? Y un apoyo financiero fuerte de la Unión Europea para bajar ese dinero que se logre. Tenés a las empresas obligando a medir huella de carbono de sus colaboradores y empleados para hacer planes de movilidad casa-trabajo, y eso ya es por ley. Y cuando eso está en ley, a nivel privado, a todos los que convivimos, nos impacta también el bolsillo, porque son cargas fiscales o impositivas si uno no cumple con esas regulaciones. Entonces, sí siento que todavía faltan esas regulaciones para que realmente esto se acelere. Me parece que eso en algún momento se va a dar, lo que nadie sabe es cuándo se va a dar, pero si uno fomenta estas cosas y empieza a aplicar regulaciones para pensar una movilidad eficiente, eso se va a dar antes en el tiempo y seguramente, como dije antes, todos los que estamos acá en esta mesa vamos a estar trabajando en conjunto, porque va a ser así. Está clarísimo. Buenísimo. Y tomo nota de eso, que eso va a obligar a un diálogo mucho más eficiente y cooperativo, ¿no? Y te pongo, perdón, te interrumpo, pero darte un dato. Hoy las empresas están obligadas en sus reportes financieros a mostrar los reportes no financieros, ¿no? O sea, hoy está pasando que tenés al financiero de una compañía preguntándole a áreas diciendo, che, ¿cuál es el reporte no financiero? Que tiene que ver con medición de huella de carbono. En un montón de ámbitos. Bueno, la movilidad es uno. Sí, claro que sí. ¿No? Empieza a tallar en el corazón del negocio. Silvina, ¿qué cosas ves que nos está faltando en la agenda? Planificar, seguro, me quedó claro. ¿Qué más? Tomando lo que dice Joaquín, esto de las normativas son importantes, pero también creo que fundamentalmente la educación de los usuarios
y empezar a generar acuerdos de convivencia, porque también la movilidad en sus distintas variables tienen que ver cómo o cómo acordamos convivir en una ciudad, cómo vivimos juntos en esta ciudad, a partir de los peatones, los ancianos, los niños, los usuarios de transporte público, los usuarios de micromovilidad, los usuarios del auto tradicional. Creo que en ese acuerdo de convivencia, y un acuerdo que sea local, porque digo, nosotros y todos hemos nombrado experiencias europeas, porque obviamente para todos es un referente de ciertas cosas que van más avanzados, pero como contaba recién Joaquín, es cierto, hace un mes París sacó todos los monopatines de la calle por ley, además. ¿Qué pasa cuando esto se incorpora? ¿Cómo reaccionamos como sociedad? Importar o traspolar esas experiencias no es del todo eficiente y no es del todo sustentable, porque la sustentabilidad no es solamente una cuestión ecológica, la sustentabilidad es económica, es social y es cultural. Totalmente. Porque si esa tríada no se da, no es sustentabilidad. Entonces, traspolar experiencias a veces es muy difícil. Lo que hay que construir son nuestras propias experiencias desde nuestros territorios y de nuestros acuerdos como sociedad. Entonces, creo que la planificación debe ir de la mano de acuerdos sociales para poder llevarse adelante, porque solamente los planificadores no alcanza para que la sociedad pueda apropiarse de estos cambios que son permanentes, además, ¿no? Queda claro. Eli, muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? De ecosistema, de actores de ecosistema. ¿Qué falta para que ese ecosistema tenga una evolución más eficiente? ¿Qué ves que en la agenda pública hay cositas que falta incorporar? Sí, bueno, agrego un poco a lo que decían. Joaquín hablaba de lo que es legislación y generar los incentivos correctos. Silvina, de los acuerdos, que me parece fundamental. Y creo que lo importante es generar entre todos. O sea, primero creo que faltan más diálogos, faltan más espacios como este, en el que podamos poner arriba de la mesa que si todos tenemos el mismo norte, cómo llegamos a acuerdos que nos permitan llegar a esa realidad o esa visión de futuro que tenemos. Y por eso me parece que es importantísimo de tener estos espacios y estas discusiones. Pero también es en el acceso y en las posibilidades, ¿no? Pablo mencionó democratizar el auto eléctrico. Sí, hoy es más caro, necesitamos tener esa posibilidad. La tecnología de la que hablamos de multimodalidad y de todo, y nos olvidamos que gran parte del país todavía no tiene tecnología en su movilidad, o sea, todavía no puede acceder ni desde a medios de pago digitales, traqueo de GPS, entonces hay una oportunidad enorme en la que todavía tenemos un gran camino para recorrer. Entonces es poder dar la posibilidad, o sea, habilitar estas opciones que no son, que nos permiten construir sobre ellas, llegar con tecnología para poder tener los datos y con esos datos construir los acuerdos y los compromisos que nos lleven a esta visión de futuro de la ciudad sustentable, la ciudad de disfrute y de salud para la gente, que es la que tenemos la visión compartida de lograr. Está perfecto. Pablo, para ir cerrando, te traslado también a vos este planteo, digamos, desde la visión de Renault, ¿qué falta poner sobre la mesa para que la discusión de agenda pública de movilidad tome o suba un escalón más que nos permita esa mejora de calidad de vida? Primero voy a tomar lo último que dijo Eli, que es, no tenemos que olvidar, como decíamos por ahí al principio de la charla, es que las realidades a nivel de los países son totalmente diferentes, del norte al sur, este a oeste, absolutamente diferentes. Entonces, primero, tiene que haber como reglas claras, pero que no necesitan ser nacionales. O sea, yo creo que no debemos esperar o exigirle a ningún gobierno nacional que defina reglas claras a nivel del país, cuando en realidad la iniciativa es mejor que sea tomada a nivel regional, ¿no? A nivel de las ciudades. Eso me parece que es mucho más productivo y más eficiente que cada región defina las reglas para su propia región, teniendo en cuenta la problemática de los habitantes de esa zona, ¿no? Y para mí te diría que habiendo reglas claras definidas por cada una de esas regiones, después el mercado se acomoda. Y me quedo con las palabras que dijo Luca de Meo cuando estuvo en Argentina, lo dijo en la prensa hace 2 años, que dijo en realidad lo importante es que los gobiernos regionales definan qué es lo que quieren y a partir de ahí el mercado después se ejecuta. Lo peor que puede pasar, por ejemplo,
que se definan reglas en el qué y el cómo, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer es decir, bueno, yo quiero, por ejemplo, definir, no sé, en tal ciudad quiero definir que a partir de 2030 solo puedan ingresar o bajar la huella de carbono a esta ciudad, bueno, y a partir de ahí el mercado empieza a trabajar como una comunidad, como dijimos antes, para alcanzar ese objetivo. Lo importante es eso, que se defina el qué y que el cómo después las empresas nos organizamos y trabajamos y seguramente encontraremos una solución que sea más eficiente, más ecológica y mejor para los usuarios globalmente. Está buenísimo porque, mira vos, ¿no? ¿A dónde voy a anclar? Pero estamos cumpliendo 40 años de democracia y creo que esto también forma parte de una invitación a poner en juego nuestras expectativas y lo que buscamos del lugar donde vivimos. Eso forma parte también de ciudadanía. Bueno, hemos llegado al cierre de este panel de movilidad en el ciclo Voces que Suman. Pablo, te agradezco muchísimo el haber participado y el habernos aportado desde la visión de Renault qué están viendo en este fenómeno. Te dejo un saludo muy grande. Muchísimas gracias a ustedes y a mis colegas de Mesa Redonda. Muchas gracias. Gracias. Eli, muchísimas gracias de nuevo por venir hasta acá, hasta Córdoba. No, gracias a ustedes y realmente un placer compartir este panel. Joaquín, muchas gracias por participar. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nada, encantado de la charla que se dio. Silvina, también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y celebro que incluyan a las universidades en el debate. Y también a vos que estuviste siguiéndonos en esta transmisión vía streaming por las plataformas de La Voz, por Los Andes desde Mendoza, por Vía País desde Buenos Aires, además de nuestros perfiles en redes sociales. Gracias por habernos acompañado. Hasta aquí llegamos hoy, pero este ciclo sigue. El próximo mes, el próximo panel, nos vamos a meter con finanzas personales, repensar las finanzas personales a la luz de la educación financiera, entre otros temas o entre otros ejes que impulsan el debate de esa temática. Un saludo muy grande, nos encontramos en la próxima. Chao.